chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al siguiente video de procesadores de textos. Muy bien, ahora en este video vamos a trabajar la cinta de opciones. ¿Sí? Como vimos en la anterior clase, nuestra cinta de opciones viene a ser toda esta herramienta. ¿Sí? Ahí está incluido, recordemos, las pestañas principales, los grupos y los comandos. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar precisamente con los comandos de fuentes y párrafos. ¿Sí? Para ello vamos a insertar nuestro texto. Pero antes, una sugerencia. Cuando nosotros vayamos a trabajar cualquier tipo de documento, es importante establecer o definir, ¿sí?, las propiedades de nuestras páginas. Para ello nos vamos a ir primero a la pestaña de disposición o, dependiendo de la versión que tengan, formato. ¿Sí? Entonces le damos clic en disposición y vean, aquí nosotros vamos a encontrar lo que viene a ser el grupo de configuración de página o configurar página. Y también vamos a encontrar lo que vienen a ser los párrafos. ¿Sí? Antes de iniciar cualquier documento, ojo, es importante configurar nuestra área de trabajo y nuestro párrafo. ¿Sí? Entonces, aquí por ejemplo, podemos hacerlo utilizando los comandos como los márgenes, orientación, tamaño o columnas. Más adelante también vamos a ver lo que son los saltos de sección y saltos de página, que se encuentran precisamente en este comando. ¿Sí? Pero por el momento solamente nos vamos a enfocar en lo que es márgenes, orientación, tamaño. Si requerimos, podemos trabajar columnas y vamos a aplicar lo que es la sangría. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para ello, vamos a darle clic a esta opción. Acá. En realidad lo podemos configurar utilizando estos comandos o también desde esta opción. Vean, todo grupo, ¿sí? Todo grupo de las diferentes pestañas principales tienen esta opción, o al menos la mayoría. Allí nosotros vamos a poder visualizar ya sea un panel o una ventana de edición o de configuración. ¿Sí? En este caso, al darle clic a esta opción, a esta flechita, de manera diagonal hacia el lado derecho, nos va a habilitar la ventana de configurar página. Aquí nosotros vamos a poder determinar, ¿sí?, vean, los márgenes, tamaño de papel y disposición, que es precisamente todo lo que vemos aquí. ¿Sí? Ahí está. Incluyendo también la orientación. ¿Sí? Ahí está. Acá tenemos los márgenes, margen superior, inferior, izquierda o derecha, que es precisamente lo que vemos o lo que encontraríamos aquí. Solamente que aquí nosotros vamos a poder personalizarlo. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, a ver, voy a cerrar esta ventana un momento. En esta parte de los comandos, por ejemplo, en márgenes tenemos ya márgenes preestablecidos. Por ejemplo, el primero me muestra última configuración personalizada, ¿no? Adicional a esto tenemos lo que es normal, con las medidas, vean, superior e inferior, derecho e izquierdo. Tenemos los márgenes estrechos, el moderado, el ancho y el margen reflejado. Y si nos vamos aquí a márgenes personalizados, vean, me muestra la misma ventana. ¿Sí?
Lo propio va a suceder en orientación vertical u horizontal. Tenemos lo que es el tamaño, vean, tenemos todos los tamaños disponibles, ¿no? O al menos la mayoría, desde una hoja A4 hasta, por ejemplo, una hoja A6, ¿no? Que mide 10.5 centímetros por 14.8 centímetros, ¿sí? Y si deseamos personalizar el tamaño de nuestra hoja, simplemente le damos clic aquí, más tamaños de papel, y vean a dónde nos lleva, a papel, ¿sí? Y lo propio con disposición. Aquí nosotros también vamos a ver el trabajo de las secciones, ¿sí? Lo vamos a trabajar en el siguiente video. Tenemos los encabezados y pies de página y tenemos esta opción de página. Como pueden darse cuenta dice alineación vertical, ¿sí? Alineación vertical. ¿A qué se refiere esto? Vean, al darle clic aquí me muestra superior, centrada, justificado y abajo. En la realidad, dependiendo, vean, primero, si yo selecciono superior, ¿sí? Si yo selecciono superior, observen dónde está mi cursor. Ahí está. Recordemos, estas son las marcas de formato. Estas marcas de formato nos va a ayudar a guiarnos en la estructura de nuestro documento. Entonces vean, aquí se encuentra mi párrafo en la parte superior de la página. ¿Eso debido a qué? Debido a esto. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Si yo cambio de superior a centrado, vean, le voy a poner a aceptar, vean, lo voy a reducir, ahí está, bien, se observa, a ver, voy a abrir esta ventana, ahí está, vean, acá dice centrado. ¿Qué ocurre? Ojo, el cursor ya no está en la parte superior, sino en el centro, ojo, en el centro de mi página. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esto me va a ayudar a posicionar en donde quiero iniciar a escribir el contenido. Si es superior, centrado, inferior o justificado. ¿Sí? Ahí está. Por ejemplo, el último. Si le damos abajo, vean, se va a la parte de abajo. A ver, voy a abrir la ventana de configuración. ¿Sí? Ahí está. Y vean, se encuentra en la parte de abajo. ¿Sí? Ahí está. Ahora, otra opción que vamos a ver aquí es la siguiente. Vean, aquí nosotros tenemos la vista previa. ¿Sí? Y acá nos dice aplicar a. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice todo el documento o de aquí en adelante. Aquí nosotros vamos a poder incluso encontrar tres opciones. El primero, como pueden ver, es todo el documento. El segundo, de aquí en adelante. Y el tercero, y obviamente que no lo estamos observando allí todavía, viene a ser desde esta sección. ¿Sí? Las secciones, ¿sí?, me permite, vamos a decirlo así, subdividir mi página. Es decir, esta mi página yo lo puedo dividir, por ejemplo, en 4 partes, ¿no? Y cada parte va a tener un formato diferente. Eso es lo que me permiten los saltos de sección, ¿sí? Entonces, eso, como les indico, lo vamos a ver en el siguiente video. Ahora, una vez establecido todas estas opciones de configuración, vean aquí lo voy a poner superior, ¿sí? Vean, recién allí le damos a aceptar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Por ejemplo, ahora vamos a cambiar un poco las medidas aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí le vamos a poner en superior 3 centímetros e inferior también 3. En el margen izquierdo le vamos a poner, ya lo vamos a dejar en 3 y en el derecho
2.5, ¿sí? De esta manera. La orientación lo vamos a dejar allí, varias páginas, incluso aquí, por ejemplo, veamos, tenemos vista previa y obviamente lo que es si va a ser a todo el documento o de aquí en adelante. Obviamente vamos a elegir todo el documento, ¿sí? Ojo, esto lo podemos cambiar más adelante, no hay ningún problema. Por ahora lo vamos a trabajar así, ¿ya? Y le vamos a dar a aceptar. Vean, en este video vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Precisamente con la pestaña de inicio y los grupos de fuentes y párrafos, ¿sí? Con ambos, ¿sí? Con ambos, ¿sí? Entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean, vamos a trabajarlo por títulos, ¿sí? El primer título, sí, le vamos a poner introducción. Luego le vamos a poner tabla de contenido, ¿sí? Le vamos a poner tablas de ilustraciones. Y ahora le vamos a poner capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, insertar textos, ¿sí? Bien. Por ahora lo vamos a trabajar de esta manera, ¿sí? Entonces, aquí en capítulo 1, vean, voy a seleccionarlo, ¿sí? Para seleccionar, vean, puedo darle un clic al costado izquierdo, a la altura del margen, vean, este es el margen, ¿sí? Vean, todo esto viene a ser el margen, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Entonces lo que hago es posicionar el cursor al costado izquierdo de la línea del texto que deseo, ¿no? Vean, y darle un clic. Y automáticamente me permite seleccionar toda esa línea, ¿sí? Entonces para esto vamos a aplicar la siguiente función. Y me olvidaba. Así como hemos configurado la pestaña de disposición o formato para las páginas, también vamos a configurar o vamos ya a definir nuestros textos, es decir, el tipo de fuente, tamaño, color o resaltado. Incluso lo que viene a ser, si es que requerimos, lo que es el espaciado entre párrafos y el interlineado, que ojo, son dos aspectos diferentes, ¿sí? Entonces, aquí, vean, yo en realidad lo voy a dejar así, porque igual más adelante lo voy a modificar. Es por esa razón que lo estoy trabajando de esta manera. Pero ojo, cuando trabajemos documentos formales, ¿sí? Siempre es bueno, siempre es bueno ya definir todos estos aspectos antes de insertar nuestros documentos. Esto va a ayudarnos a que, por ejemplo, si yo he insertado ya todo mi documento, toda mi información, a que otra vez tenga que volver a revisarlo, cambiar el tipo de fuente, el tamaño, que está bien, que está mal. No. Entonces, previamente ya lo definimos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a insertar la siguiente función. Le voy a aumentar un poco el zoom para que se vea y le voy a poner el siguiente. Igual, ¿sí? Igual. Y escribo la palabra RAND, R-A-N-D. ¿Qué me permite esto? Esta función en Word me permite definir o insertar, perdón, insertar un texto aleatorio, ¿sí? Un texto aleatorio, ¿sí? Entonces escribimos igual, rand, paréntesis, ¿ya? Paréntesis, y voy a ponerle 4, ¿sí? 4, coma, ojo, coma,
7. Y cierra el paréntesis. Vean, es igual rand, ¿sí? Rand, paréntesis, 4,7. Cierro paréntesis. ¿Sí? El 4, ¿sí? Este primer dígito, ¿sí? Este primer dígito que vemos allí, me permite insertar la cantidad de párrafos. ¿Ya? Es decir, que cuando yo le dé Enter a esta opción, voy a tener, ¿sí? Voy a tener 4, ¿sí? 4 párrafos, ¿sí? 4 párrafos. La coma para separar el siguiente dígito. Y el 7, ¿qué me determina? Me determina el número de líneas, ¿ya? El número de líneas que deseo en cada párrafo. Es decir, cada párrafo va a tener 7 líneas. Pero aquí una observación, este número de líneas va a variar. ¿Dependiendo de qué? Del tipo de fuente, del tamaño de la página. Puede que los márgenes sean mucho más amplios, ¿no? Entonces, lógicamente va a variar ahí, ¿no? Entonces, definir un número de líneas por cada párrafo con esta función es un poco difícil. ¿No? Puede ser 6, puede ser 8 o en algunos casos puede ser 7, ¿no? Dependiendo de la cantidad que pongamos. Lo que sí es fijo es el número de párrafos. Allí sí o sí me va a mostrar 4 párrafos. ¿Sí? Muy bien. Le doy Enter y vean, automáticamente me muestra, ¿sí? Me muestra los 4 párrafos, ¿sí? Voy a disminuir el zoom para poder observarlo. A ver, vamos a pintar un poco más. Ahí, muy bien. Entonces vean, lo voy a poner de diferentes colores, ¿sí? Primer párrafo, ¿sí? Ahí está. Segundo párrafo, este de aquí, ¿sí? Ahí está. Tercer párrafo, vean. Tercer párrafo y el cuarto párrafo, ¿sí? Que vendría a ser este de aquí. ¿Sí? Y vean, acá por ejemplo, vean, 2, 4, 6, 7, 8. 8 líneas. ¿Sí? Ahí está. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vean, no ha quedado exacto 7, como habíamos puesto, sino 8. Entonces, como les repito, ¿no? Esto va a variar. ¿Sí? Va a variar dependiendo del tipo de fuente y el tamaño. ¿Sí? Lo propio aquí. ¿Sí? En cada uno de ellos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. Vean. Acá, por ejemplo, vamos a utilizar o vamos a iniciar, ¿sí? Aplicando los formatos de fuente, ¿sí? ¿Qué me permite la cinta de opciones grupo fuente? Vean, yo puedo seleccionar un texto, ¿sí? Como este, y a este texto seleccionado yo le puedo aumentar el tamaño de letra, puedo cambiarlo, ¿no? Puedo cambiar el tipo de fuente, ¿sí? O puedo resaltarlo. Ahora, si quiero que sea todo el texto o todo este primer párrafo, en ocasiones tendría que seleccionarlo de esta manera, ¿no? que es lo más lógico, o tendría que darle a este lado, vean al lado a la altura del margen izquierdo, incluso vean el cursor, ¿no? Está mirando hacia la derecha. ¿No? ¿Qué hago? Cuando le dimos un clic me permitía seleccionar una línea. Pero ¿qué pasa si le doy dos veces clic? 1, 2 y vean, me permite seleccionar todo el párrafo, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, ya vean, ya aquí no me está mostrando un tipo de fuente ni el tamaño. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de fuentes y de diferente tamaño. Entonces,
aquí lo que podemos hacer es definir, ¿no? Entonces, vean, acá nosotros podemos definir el tipo de fuente. Puedo cambiar el tamaño, por ejemplo, le puedo poner 22 a todos, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la opción de mayúsculas y minúsculas. Vean, mayúsculas y minúsculas. Si le damos clic, vean, vamos a encontrar el tipo oración, vamos a encontrar el de minúsculas, vean, vamos a encontrar el de mayúsculas, vean, convierte todo a mayúsculas, poner mayúsculas en cada palabra, vean, ahí está, o intercalar o alternar mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces tenemos estas 4 o 5 opciones, ¿sí? Ya, a ver, ahora vean, estas mismas opciones las podemos realizar de la siguiente manera. Bien, yo puedo seleccionar todo el párrafo, ¿sí? Todo el párrafo. Y vean, presionando la tecla Shift, vean, voy a abrir un teclado de pantalla, vean, presionando la tecla Shift o también conocido como la tecla Mayus o Shift, ¿sí? Vean, lo presiono, previamente debemos seleccionar el texto, ahora sí, presiono la tecla Mayus y luego presiono la tecla función, ¿sí? La que está en el grupo de las funciones, F1, F2, F3, de ese grupo. Presiono la tecla F3, vean, ¿sí? Shift o Mayus más la tecla F3, ¿sí? Y vean, me permite, ¿sí? Me permite cambiar a mayúsculas, minúsculas o alternar, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, esa viene a ser una de las teclas de combinación para Microsoft Word, ¿sí? Ahí está, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer aquí? Tenemos lo que es el uso de negrita, cursiva y subrayado. Bien, al momento de poner el cursor sobre cualquiera de estas o de estos comandos, en la parte inferior, vean, me muestra este mensaje, este pequeño cuadro. Nos dice negrita y entre paréntesis dice control más N. ¿Eso qué significa? Que esta combinación de teclas, control más N, ¿sí? Vean, me va a permitir activar o desactivar el tipo de fuente. Si es negrita o por ejemplo control más K. Vean, ahí está. O control más S, subrayado. Activar o desactivar. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Voy a cambiar el tipo de fuente. Bueno, vean, acá por ejemplo me sigue apareciendo en negrita. ¿Por qué? Por el tipo de fuente. Le voy a quitar el de negrito y vean. Ahí está. ¿Sí? Acá tenemos para poder poner los estilos, o perdón, los efectos, ¿sí? Efectos de texto. ¿Sí? Lógicamente en un documento, en un párrafo, por ejemplo, como este, no se vería bien, ¿no? Aplicar un efecto de texto, ¿sí? Pero es un ejemplo, son ejercicios y necesitamos probar todos estos elementos o todas estas herramientas, ¿sí? Entonces lo probamos, no hay ningún problema, ahí está, ¿sí? Podemos cambiar el color, ¿no? Vean, por ejemplo, un morado, ¿sí? Vean, se mantiene el efecto o podemos resaltarlo como hicimos aquí. Entonces, vean, si se han dado cuenta, los otros párrafos, los otros 3 párrafos, no se han visto afectados por este formato. ¿Por qué? Porque no los he seleccionado. Es decir, con esta cinta de opciones de fuente y párrafo,
nosotros podemos establecer el formato que deseamos o el formato que necesitemos solamente a los textos que hemos seleccionado. Sí, a los textos que hemos seleccionado. Ahora, podría aplicar el mismo formato, sí, este mismo formato, a los otros 3 párrafos. Lógicamente, bueno, aquí están pues los párrafos juntos, lo ideal habrá sido, ¿no? Pero era más fácil seleccionarlo y todo eso, ¿no? Sí, efectivamente, pero lo estamos haciendo paso a paso, ¿sí? Para que se den cuenta de que esta opción, ¿sí? Solamente me permite trabajar a los textos que yo seleccione. Es más, si yo quiero cambiar, por ejemplo, el color de este texto, ¿no? O de este párrafo, tendría que seleccionarlo, obviamente, y cambiar el tipo de color, o el tamaño, o el tipo de fuente. ¿Sí? Ahora, al segundo párrafo le vamos a aplicar otro estilo, ¿ya? Otro estilo de fuente, tamaño y todo ello. ¿Ven? ¿Ven? Le vamos a aumentar a 20, por ejemplo. Le voy a poner otro tipo de fuente, por ejemplo, ya este de aquí, ¿no? Un Black Shader ITC. Ahí está. Exacto, le vamos a poner otro color. Y a este, por ejemplo, le voy a poner un formato justificado, o mejor derecho, ¿sí? Alineación derecha. Ahí está, ¿sí? Alineación derecha. Y vean, alinear a la derecha, control más D, ¿sí? Control más D, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces vean, aquí nosotros ya estamos aplicando las alineaciones, ¿sí? Ojo, una observación. No hay que confundir estas alineaciones con las tabulaciones. Las tabulaciones también me permite alinear mis textos, pero a diferencia de estas alineaciones, las tabulaciones me permite incluso formar tablas, ¿sí? Eso igual lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces tenemos estas 4 alineaciones, ¿no? Izquierda, centrado, derecho y justificado. Para los documentos oficiales, generalmente pues se utilizan o se utiliza la alineación de justificar, ¿no? Ahí está. Pero por ahora lo vamos a aplicar para este segundo párrafo, el de la derecha. Bueno, para este está el de la izquierda, ¿sí? Y ahora vean, imagínense aplicar este mismo formato a este párrafo, ¿sí? Es decir, que lo que yo quiero es que este párrafo y este tercer párrafo tengan, ¿sí? Tengan el mismo formato. ¿Cómo podríamos aplicar esto? Bien, de la siguiente manera. Lógicamente, pues estar seleccionando, ver qué tipo de fuente, tamaño, color, qué color era, qué efecto de texto y todo ello, nos va a llevar tiempo, ¿no? Pero, vean, acá nosotros en la pestaña de inicio, ¿sí? En la pestaña de inicio, tenemos este grupo de portapapeles, ¿sí? En el cual vamos a encontrar, bueno, el pegar, cortar, copiar y sobre todo el que dice copiar formato. Ojo, copiar formato. Es decir que el formato que tenemos aquí, ojo, el formato, lo vamos a poder copiar y lo vamos a poder reutilizar para este otro texto. ¿Sí? Para este otro texto. Bueno, u otro párrafo. O dependiendo al párrafo o al texto que nosotros vayamos a seleccionar. ¿Sí? Entonces vean, lo que hago aquí es simplemente, primero, posicionarme en cualquier área, pero del párrafo que deseo copiar el formato. ¿Sí? Bien, aquí está el cursor. ¿Sí? Aquí está el cursor.
Lo único que hago, les vuelvo a repetir, es posicionarme. No importa en qué parte. Lo importante es de que esté posicionado dentro del párrafo, ¿no? Del párrafo que deseo copiar su formato. Su formato, no el texto. Formato. Entonces, me posiciono, le pongo copiar formato y vean, si se dan cuenta, el cursor, vean mi cursor, ¿sí? Ha tomado el diseño, ¿no? Tipo de un pincel, ¿ya? De un pincel, ¿sí? Y esta opción ha activado el copiar formato, es decir, ha copiado el formato de este párrafo. Y lo único que debo hacer es posicionarme, a ver, le voy a aumentar el zoom un poco, ¿ya? Vean, es dirigirme al texto que deseo copiar ese formato, vean, ¿no? Por ejemplo, si quiero solamente la palabra si necesita, por ejemplo, estas dos, ¿qué hago? Le doy un clic y lo arrastro. O por ejemplo que sea toda la línea. Y vean, ha copiado el formato. Sí, es el formato. Pero si quiero que sea todo el párrafo, ¿qué hago? Vuelvo a seleccionar el texto, porque vean, una vez que he definido dónde deseo copiar ese formato, dónde deseo pegar el formato, vean, ¿qué sucede? Ya desaparece la función de copiar formato. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver a posicionarme en el cursor, o perdón, en el texto, volverle a poner copiar formato y vean, otra vez el cursor, ¿no? Con un tipo pincel, tipo brocha, ¿no? Es como si estuviésemos pintando, ¿no? Vean, lo empiezo a resaltar y vean, ahí está, ¿sí? Ahí está. Y ya tenemos el mismo formato. Lo propio vamos a hacer con el cuarto párrafo y el segundo párrafo, ¿sí? Les vuelvo a repetir, no es necesario que lo seleccionemos, simplemente me posiciono, ¿ya? Me posiciono, le pongo copiar formato y vean el cursor, ¿qué hago? Simplemente lo arrastro y listo, ahí está, ¿sí? Ahí está, ¿ya? Muy bien. Entonces aquí ya estamos aplicando la opción de copiar formato, hemos visto los distintos tipos de fuente, hemos aplicado efectos, tamaños. Acá, por ejemplo, me permite borrar el formato. ¿Esto qué implica? Vean. Por ejemplo, voy a seleccionar mi título de introducción. ¿Sí? Mi título de introducción. ¿Qué voy a hacer allí? Como es un título, ¿sí? Como es un título, lo voy a poner en mayúsculas. Pero ojo, no lo voy a volver a escribir, ¿no es cierto? Y este escrito perdería el tiempo volviéndolo a escribir. Simplemente me posiciono a este comando que es mayúsculas y minúsculas, o como hemos visto, presionamos la tecla Shift más la tecla F3, ¿sí? Pues cualquiera de estas dos opciones, vean, me permite ponerlo en mayúsculas, ¿sí? ¿Qué más? Lo voy a alinear en el centro, vean, centrar. Central, paréntesis, control más T. Esa es la función de las teclas para poder centrar el texto. En este caso, el texto que esté seleccionando, ¿sí? Ahí está, lo centro. Y como título le voy a poner, por ejemplo, un tamaño de 24 o 26, exagerando un poco. Y ahí le voy a poner, a ver, por ejemplo, esta fuente, ¿no? Typewriter, ahí está. Ya se ve elegante, ¿no? Por ejemplo, un tipo máquina de escribir, ¿no? Ahí está. Y ahora lo que vamos a aplicar aquí es el espaciado entre párrafos, ¿sí? ¿Cuál es el espaciado entre párrafos? Este espacio, ¿sí? Ese es el espaciado entre párrafos, ¿sí?
Y el interlineado viene a ser cuando trabajamos múltiples líneas, ¿no? Por ejemplo, este párrafo, este primer párrafo, tiene múltiples líneas. Entonces, este espacio que estoy en este momento coloreándolo de color azul, ¿sí? Es el interlineado. Ambos son totalmente diferentes, ¿sí? Son totalmente diferentes. Recordemos, uno es el espaciado entre párrafos, porque ojo, este simbolito, vean, este de aquí me define dónde está terminando el párrafo. Pero acá no me define. Es más, aquí hay un puntito. Este puntito que vemos allí, ojo, ese punto que vemos allí, es la distancia que existe entre palabra y palabra. ¿Sí? Ojo. Y solamente para indicarles, cuando nosotros vayamos a formatear, o perdón, no formatear, cuando nosotros vayamos a imprimir este documento, estas marcas de formato, ojo, no se imprimen, ¿sí? No se van a imprimir, así que no hay ningún inconveniente ahí, ¿sí? No hay ningún inconveniente allí, ¿sí? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es precisamente ampliar, ¿sí? Vamos a ampliar esta área de trabajo, ¿sí? O el espaciado entre párrafos, ¿sí? Eso de aquí, lo vamos a ampliar. Para ello, ¿qué hago? Bien, en este caso me puedo posicionar en el párrafo, en este caso en introducción, ¿sí? Lo voy a seleccionar de esta manera, ¿sí? Lo voy a seleccionar de esta manera y me voy a ir al grupo de párrafos. Vean, aquí tenemos este comando, perdón, ¿no? Una flechita hacia abajo, otra flechita hacia arriba, ¿sí? ¿Qué me permite ver? Le doy un clic y estas primeras opciones que vemos, ¿sí? Ojo, estas de aquí son los de interlineado, ¿ya? Interlineado, ¿sí? Y luego tenemos lo que es el espaciado entre párrafos. Bien, y dice espaciado antes del y después del párrafo. Son dos, uno antes y otro después. ¿Podemos agregarlo aquí? Sí, podemos estar dándole clic, pero lo que vamos a definir es un número exacto. Sí, vamos a definir un número exacto, ¿no? Me pueden pedir, ¿no?, que hay un espaciado entre párrafos de 40 puntos, por ejemplo. Entonces aquí yo no voy a poder calcular los 40 puntos, ¿no? Tenemos que definirlo. Entonces para ello, lo que hago es lo siguiente. A ver. Ya. Lo selecciono y voy a darle clic a esta opción. ¿Sí? Acá. ¿Sí? Le damos clic allí y me va a llevar a la ventanita de párrafos. Vean, ahí está. Párrafos. Acá nosotros, vean, vamos a encontrar lo que es primero la opción de general, donde vamos a encontrar las alineaciones. Es decir, estas cuatro alineaciones lo vamos a encontrar aquí. ¿Ya? Ese es uno. Luego vamos a encontrar las sangrías. Estas sangrías, ¿sí? Estas sangrías son las que vemos aquí. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí nosotros vamos a poder definir un número exacto, un número preciso de la sangría. ¿Sí? Y solamente para aclarar, las sangrías, ¿sí?, las sangrías vienen a ser o viene a ser la distancia que existe entre el margen, ¿sí?, este margen, ¿ya? Este margen con el texto. Por ejemplo, si yo le pongo 5 centímetros sangría izquierda, ya, por ejemplo, 5 centímetros hasta aquí, ya 5,5 aproximadamente. Es decir,
que todo este espacio, en todo este espacio que está de color azul, no voy a poder editarlo. ¿Dónde va a empezar mi texto? Acá, 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 ¿sí? Allí va a empezar mi texto, ¿sí? Entonces aquí tenemos para definir las sangrías. Tenemos sangría izquierda, sangría derecha, primera línea y sangría francesa, ¿sí? Bien, aquí lo que nos interesa es esto. El espaciado entre párrafos, que precisamente viene a ser este de aquí. Bien, dice anterior y posterior, ¿sí? Bien, acá nosotros podemos trabajar tanto con el anterior y con el posterior. Pero lo que vamos a trabajar sí va a ser por capítulos. Entonces, cada capítulo va a iniciar en una nueva página. Esto lo vamos a trabajar con saltos de página más adelante. Por ahora, sí, por ahora, vamos a trabajar solamente con el posterior, ¿sí? Con el espaciado posterior. Bien, acá en el anterior dice 0, lo dejamos tal como está, y aquí en posterior lo vamos a cambiar. Podemos eliminar o borrar solamente el número, ¿sí? Lo dejamos lo de la abreviación de punto, y por ejemplo le vamos a poner 40, ¿ya? Exagerando, ¿sí? Le vamos a poner 40, y acá tenemos lo que es el interlineado. Lógicamente aquí estamos trabajando, o lo estamos aplicando para un capítulo. Es un capítulo de una sola línea, por lo tanto aplicar un interlineado, ¿sí? Allí poco o nada nos va a servir, ¿sí? Entonces lo que hacemos solamente aquí por el momento es aplicar el espaciado posterior, ¿sí? Acá vemos la vista previa, ¿sí? Tenemos la vista previa, ¿sí? Vean, ya acá me aparece un espacio, lógicamente esa es la vista previa, es una vista previa nada más, ¿no? De cómo se va a visualizar. Entonces lo que hacemos es darle a aceptar. Y vean, todo este espacio que ven desde la parte inferior del texto hacia abajo, ¿no? Toda esta área sombreada, viene a ser el espaciado. Y es un espaciado de 40 puntos. ¿Sí? 40 puntos. Ahora, vamos a aplicar también un espaciado anterior. Ya acá le vamos a poner 20. Y le damos a aceptar. Vean. Acá, vean, aquí está finalizando o está delimitándose nuestro encabezado. Esta parte de aquí, ¿sí? Lo voy a poner, a ver, vamos a ver. Lo voy a poner de amarillo, ¿ya? Todo lo que está de amarillo viene a ser el encabezado, ¿sí? Entonces, vean, esta parte de aquí, ¿sí? Viene a ser los 20 puntos. Y esta parte de aquí, los 40 puntos. Y efectivamente viene a ser la distancia de este párrafo con este otro. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Eso viene a ser el espaciado entre párrafos. De esa manera se trabajan o se hace la distancia entre párrafo y párrafo. ¿Sí? Ahora, como en el anterior ejercicio de los párrafos, ¿no? Estos de aquí, quiero que estos también tengan el mismo formato. ¿Qué hago? Lo selecciono o me posiciono en el texto, le pongo copiar formato y simplemente, en este caso como los textos están juntos, ¿sí? Tranquilamente puedo seleccionarlos. Bien, ahí está. Y bien, ahí está.
Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ya no tengo que buscar qué tipo de fuente, cuánto de tamaño, si era centrado, justificado, a la derecha, izquierda, no, ya no. Cuánto de espaciado entre párrafos había y todo ello, ¿no? Ya no. Simplemente he copiado el formato, lo he seleccionado y lo he copiado. Lo he copiado, copiar formato y lo he pegado. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, voy a aumentarle el tamaño, ¿sí? Me voy a ir, por ejemplo, a introducción, le voy a dar un enter y vean, aquí hay que tener mucho cuidado, porque si se han dado cuenta, aquí está jalando el formato que tiene el título de introducción, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, porque si yo empiezo a editar aquí, por ejemplo, mira, vean, me está jalando el formato, todo, todo. El tipo de alineación, el tipo de fuente, el tamaño, todo. Entonces debemos evitar eso, ¿sí? Es aquí donde nosotros vamos a poder escoger la siguiente opción. Para ello, lo puedo seleccionar, tal como ven en la pantalla, y luego me dirijo a esta opción, ¿sí? Que es, que es borrar formato, ¿sí? Vean, yo pongo el cursor allí, vean, dice borrar todo el formato. ¿Qué hago? Simplemente le doy un clic y automáticamente borra el formato. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y ojo, respetando siempre, ¿sí? Respetando siempre el espaciado entre párrafos. ¿Sí? El espaciado entre párrafos. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a borrar este texto. ¿Sí? Solamente este. ¿Sí? Le voy a dar enter. Vean, está jalando. Y ojo, aquí no necesito insertar primero el texto y luego borrarlo. No. Simplemente ya con abrir un nuevo párrafo, lo único que hago es darle clic aquí. Vean, a borrar formato y ya está. Listo. Eso es todo. ¿Ya? Aquí vamos a insertar nuestro siguiente texto. Igual, si vamos a trabajar con esta función, ¿sí? Igual, rand. Y esta vez vamos a utilizar 6, bueno, perdón, solamente 3,7. ¿Cuántos párrafos nos mostrará? Exacto, nos va a mostrar 3 párrafos. Le damos enter y ya tenemos nuestros 3 párrafos. ¿Sí? Ahí está. Vean. Acá, por ejemplo, quiero alinearlo. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que seleccionarlo, buscar la alineación, en este caso, por ejemplo, justificar y listo. Aquí la gran pregunta. Primero, si nos damos cuenta, ya nuestros capítulos, ¿sí? Empiezan un poco a separarse, ¿no? ¿Por qué? Por el contenido. Es más, lógicamente en un trabajo yo no voy a entregar un trabajo con un párrafo de color verde, el siguiente es rojo, el siguiente azul. No, tiene que estar uniforme, ¿no es cierto? Entonces vean, ¿cómo yo puedo cambiar todos estos párrafos? Y ojo, no solamente los párrafos, sino también los títulos. Por ejemplo, vamos a empezar por los títulos, ¿sí? Me dicen,
que debo cambiar el color de este capítulo. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que darle clic aquí y cambiar el color, ¿no? ¿Y qué hay con los siguientes capítulos? Igual, es más, aquí por ejemplo tendría que, ya, voy a aumentarle por ejemplo el tamaño, 48. Y le voy a cambiar el tipo de fuente. Ahí está. Este mismo formato pues lógicamente tiene que ir a todos mis capítulos. Entonces, una opción sería copiar formato, ¿sí? Lógicamente aquí aprovecharía disminuir el zoom. Ahora sí, copiar formato. Y vean, ahí está. Vuelvo a copiar y lo pego. Copio y, y así. ¿No? Ahí está. Bien, entonces hasta aquí hemos podido observar, ¿sí?, el uso de las fuentes y los párrafos desde la cinta de opciones. Ahí me olvidaba. Aquí nos faltó trabajar lo que es el interlineado. Como les decía, en el interlineado, ¿sí?, vamos a poder establecer una distancia, ¿sí?, una distancia entre estas líneas. ¿Sí? Ahí está. Una distancia entre línea y línea. ¿Sí? Entre línea y línea. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos aquí, lógicamente, es seleccionar el texto. ¿Ya? Seleccionamos el texto, en este caso el primer párrafo. Y nos dirigimos a la opción de párrafos. Acá. Configuración de párrafo. Le damos clic y acá tenemos lo que es el interlineado. Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a probar uno por uno. Por ejemplo, para este primero vamos a probar el de 1.5. ¿Sí? Le damos a aceptar y vean la diferencia. ¿Sí? Vean la diferencia. ¿Ya? A este segundo párrafo vamos a aplicarle el de doble. ¿Sí? Doble. ¿Sí? Ojo, vean, solamente estoy seleccionando los nombres, más no estoy indicando el espacio. ¿Por qué? Porque aquí ya me está definiendo de manera automática cuál va a ser esta distancia. ¿Sí? ¿Cuál va a ser esta distancia? Entonces aquí solamente vamos a seleccionar, si va a ser simple, 1.5, doble o múltiple. ¿Sí? Vean, acá le voy a poner doble, le doy a aceptar y vean. Y efectivamente no viene a ser el doble del anterior. ¿Sí? Y para este tercer párrafo, ¿sí? Vean, interlineado. Y si yo quiero personalizar, es decir, quiero ponerle una distancia de 5, por ejemplo, allí sí le voy a dar en el múltiple. Es más, vean, si yo le pongo 1.5 y aquí le pongo 5, vean, automáticamente cambia esto. ¿Sí? Cambia. Por más de que haya estado en el de 1.5 doble o mínimo, si yo aquí establezco un dígito, vean, automáticamente lo cambia a múltiple. ¿Ya? Entonces, le pongo 5, le doy a aceptar y vean. Es más, si yo selecciono esta selección que ven aquí, viene a ser la distancia de 5 puntos. ¿Ya? De 5 puntos. ¿Sí?
Entonces, hemos visto aquí lo que es los tipos de fuentes, ¿sí? Tipos de fuentes, el tamaño de fuente. Hemos visto poner mayúsculas, minúsculas en tipo oración. Hemos visto las alineaciones, ¿sí? Hemos visto, ¿sí? Hemos visto lo que es el espaciado entre párrafos, ¿sí? Y lo que es el interlineado, ¿sí? Muy bien. Y bueno, también hemos visto lo que es, lo voy a poner más arriba, la opción de copiar formato, ¿sí? Copiar formato, ¿sí? Muy bien. Esto es todo para esta parte del video. En el siguiente video ya estaremos hablando, ¿sí? De lo que son las sangrías, lo que es el trabajo de las viñetas, ¿sí? Y también lo que es el trabajo de estilos, ¿sí? Bien, solamente para acabar el video, ¿cuándo nosotros podemos trabajar con los estilos? Cuando se traten de documentos grandes, por ejemplo, un libro o un proyecto de tesis o revistas, que no son pues 5 o 10 páginas, son 100, 200. Un libro, por ejemplo, puede contener 500 o 1000 páginas. Imagínense cambiar a cada capítulo el formato. Por ejemplo, un libro de 500 puede tener pues 20 capítulos, ¿no? Entonces allí pues ya no me va a servir, ojo, trabajar con la opción de fuente o la opción de párrafos, sino con qué. Vean, acá ya no me va a servir, les vuelvo a repetir, ¿sí? Les vuelvo a repetir, ya no me va a servir trabajar con fuentes ni con párrafos, porque son documentos gigantes, cantidad de información, y cambiar uno por uno va a ser más lo que voy a perder el tiempo que otra cosa. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción allí? Trabajar propiamente con estilos. Sí, que eso lo vamos a ver en la siguiente o en el siguiente video. Eso es todo. Espero les guste el video. No olviden suscribirse para tener las actualizaciones. Hasta el siguiente video.